Espero aquí, tú puedes cambiar mi aflicción, puedes restaurarme. Un todo que yo Buenas noches, Dios les bendiga a todos. No les voy a decir que nos paremos porque hoy voy a estar trabajando con varios textos bíblicos. Entonces, si me embolato por lo de los textos bíblicos, me ayudan, por favor. Entonces, hoy quiero comenzar con una pregunta y es: ¿cuáles de nosotros hemos actuado en algún momento de nuestra vida por impulso, por emoción, porque nos pareció bien, porque tuvimos la oportunidad, porque teníamos ese anhelo en el corazón y se nos presentó el papayazo, como decimos los colombianos, y de una vez emprendimos un proyecto, tomamos una decisión, qué sé yo, cualquier cosa en nuestra vida, y después nos damos cuenta, ups, la embarré? Como que fue un emocionalismo, ¿cierto? Como que no era así. Ah, se me pasó, se me chispoteó. ¿Cuántos de nosotros no hemos actuado por emocionalismo alguna vez en nuestra vida? ¿Cierto que todos? De pronto algunos somos más emocionalistas, otros son menos emocionalistas, pero de una o de otra manera hemos tomado decisiones por emociones y luego más tardecito nos damos cuenta, nos equivocamos. Hoy quiero tratar de en la Biblia un personaje que fue así, el ejemplo claro de la vida de un hombre, de una persona como usted y como yo, que era un siervo de Dios, como cualquiera de nosotros que estamos aquí hoy, con aciertos y con desaciertos, y que tomó muchas decisiones emocionalistas en su vida. En un momento le dio resultado, pero en otro momento se sintió hasta regañado y llamado por Jesús Satanás. Ya ustedes saben cuál es ese personaje, ¿cierto? Hoy vamos a hablar acerca de Pedro, un poquito acerca de Pedro. Y vamos a ver primero las decisiones que él tomó por emocionalismo, pero que le dieron cierto resultado. Y vamos a ir ahí en nuestras Biblias a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, y ahí sentadito lo vamos a buscar y vamos a ir al versículo 18. Mateo capítulo 4, versículo 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Viene Jesús, llama a Pedro y a su hermano, y ellos, dejando las redes al instante, lo siguieron. Y eso a mí me impactó muchísimo. De cómo que uno va a estar en su trabajo, viene una persona, le dice vamos, y entonces vamos. Porque a simple vista eso es lo que leo ahí, ¿cierto? Pero resulta y sucede de que es que Pedro y su hermano sí habían escuchado hablar de Jesús, porque el hermano de Pedro era seguidor de Juan el Bautista. Entonces ellos habían escuchado hablar acerca de Jesús, de que Jesús es el Mesías, de todo lo que hablaba Juan el Bautista, de que estaba preparando el camino para Jesús, de que se estaba acercando el reino de los cielos. O sea que Pedro sí era conocedor en sí de que Jesús existía y de que en algún momento se iba a encontrar con Jesús. Y cuando viene Jesús y les dice: muchachos, síganme en que los voy a hacer pescadores de hombres, ¿qué reacción toma Pedro? Aquí fue el chico. Me voy, tiro la red, tiro todo, dejo y me voy con el maestro. ¿Ustedes creen que no fue una decisión por emocionalismo? Claro, obviamente. Él conocía al maestro, pero esa decisión que tomó ahí fue por emocionalismo. Y más adelante vamos a empezar a ver cómo Jesús viene y trabaja en la vida de él, porque Jesús dice: sí, este es un siervo, pero necesita ser muy formado. Él es un siervo, pero necesitamos empezar a darle duro. Entonces deja su casa, deja su trabajo, deja su tierra, y eso en cierta manera le sirvió mucho para conocer a Jesús. Entonces, en esa parte se refleja ese temperamento impulsivo de Pedro, que por la emoción del momento. ¿Cuántas personas se identifican? Por la emoción del momento. Entonces ya les dije que ya ellos habían escuchado hablar de Jesús, pero que eso fue un impulso que le dio resultado para empezar a conocer a Jesús.
Pero si vamos ahí más adelantico a Mateo 16, unas cuantas hojitas adelante, Mateo 16. Y en Mateo 16, versículo 15, nos damos de cuenta de que Pedro reconoce a Jesús como el Cristo. Y en el versículo 15 dice, él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Venía Jesús, venían los discípulos caminando con Jesús y ya ellos hacía un tiempito, Pedro que venía caminando con Jesús y ellos escuchaban la postura que tenían los fariseos y los saduceos acerca de la identidad de Jesús. Y entonces ellos le decían a Jesús, es que los fariseos dicen esto, es que los saduceos dicen esto, y Jesús por un momento se para y les pregunta, muchachos, ¿y ustedes que son mis seguidores, qué piensan que quién soy yo? ¿Ustedes qué creen que quién soy yo? Y Pedro de una, Señor, yo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra emoción. Por emocionalismo volvió y respondió. Y Jesús viene y como que le dio resultado, porque Jesús viene y le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre. Entonces, dentro de ese emocionalismo, en este momento, Pedro reconoce a Jesús como el Cristo. Y viene Jesús y le dice, Pedro, doblemente feliz eres tú, porque no te lo revelaron tus impulsos, no te lo reveló tu emocionalismo, no te lo reveló tu temperamento, tu carácter, te lo reveló mi Padre. Le está dando a entender, eres un escogido. Y viene y le dice, sin duda alguna, como que le reafirma su ministerio, ¿cierto? Porque ahí también viene y le dice más adelante, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca reedificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en la tierra. Bueno, y sigue el versículo bíblico. Y entonces yo me puse a pensar, y entonces, como yo vengo de un contexto muy católico, y entonces dicen que sobre Pedro se edificó toda la iglesia, y yo decía, ¿sobre Pedro? Y entonces esto no es un emocionalismo, que Pedro estaba ahí. O sea que la iglesia se estaba edificando sobre un emocionalismo, supuestamente sobre Pedro, la persona como tal. Cuando uno profundiza un poquito más, se da de cuenta de que no es sobre la persona humana de Pedro, sino sobre la formación que Dios está haciendo en ese siervo que escogió. Una persona emocionalista, una persona pecadora, una persona como usted y como yo, un ser humano que siente todas sus emociones, pero que ha sido escogido por Dios y que está siendo moldeado. Y es ahí donde se está cimentando la iglesia de Cristo. No es en Pedro, no es en esa imperfección o no es ese humanismo de Pedro, es en la formación como tal que Jesús está haciendo en él. No es que Pedro es la roca y no, ese nombre se lo puso Jesús porque precisamente sobre la formación de él era que iba a empezar a reedificar la iglesia, no sobre él como persona humana. Y entonces ahí viene y le reafirma ese ministerio tan grande que Pedro tenía. O sea que por segunda vez parece que a Pedro como que le está dando resultado caminar con el maestro, ¿cierto? Listo, está muy bien Pedro. Pero por otra parte, el mismo Pedro fue parte del círculo íntimo de Jesús. Y eso a mí me empezó a llamar la atención, perdón. Uy, Pedro está creciendo muy rápido, está avanzando. Pues está formando parte del círculo íntimo de Jesús. ¿Y cómo que parte del círculo íntimo? Junto a Jacobo y Juan, vieron cómo Jesús resucitó a la hija de Jairo. Los otros discípulos no les dieron ese privilegio. Ellos se entraron y resucitaron a Talita Cumi y listo. Los otros discípulos, ellos tres, hacían parte del círculo de amigos íntimos de Jesús, ¿cierto? Pero aparte de eso, también vieron la transfiguración de Jesús en Mateo 17. Esos tres personajes fueron los que subieron con Jesús y supuestamente Jesús iba a orar, y resulta y sucede que hubo un momento en que Jesús se manifestó en su gloria y ellos por un momento vieron ahí las imágenes, unas imágenes de otras personas, entre ellos Moisés y estaba también Elías,
Y entonces, uy, no, eso fue algo muy bonito, pero Jesús viene y les dice, silencio, no van a mencionar nada de esto hasta después de mi resurrección. Y ellos se tuvieron que estar calladitos. Estaban viendo cosas que otros discípulos, también cercanos a Jesús y también escogidos, no estaban pudiendo observar. Pero Jesús también les delega a estas personas, entre ellos a Pedro, la tarea de preparar la última cena. Y les dice, muchachos, váyanse pues allá que va a haber una persona y la señal es esta y ustedes lo van a seguir y cuando lleguen a la casa le van a decir que dónde está el aposento alto que está preparado para la Pascua y entonces ustedes encárguense de preparar todo, que ya nosotros vamos detrás. Y efectivamente, Pedro estaba ahí con los preparativos para preparar la última cena de Jesús. Esas son cosas que viene y delega Jesús, que me parece muy importante resaltar que las delegó en Pedro. Entonces, todos esos eventos son de carácter muy importante, pues, para rescatar en la vida de Pedro. Pero ese Pedro impulsivo tiene ciertos aciertos y ciertos errores. Parece que hasta aquí ese carácter le había servido para tener aciertos, ¿cierto? Y acercarse cada vez al maestro y tener la oportunidad de conocer más cosas de él y tener la oportunidad de ser parte de ese círculo de personas más cercanas a él y ver cómo era el maestro en sí, en total de su temperamento, aún hasta en la transfiguración pudo ver un poquito más acerca de Jesús. Entonces hasta aquí vamos muy bien con ese carácter de Pedro. Uno dice, wow, ya fue transformado. Pero de aquí para adelante vienen, quiero resaltar ciertos errorcitos que Pedro mismo también viene y por su impulsividad viene y hace. Por ejemplo, en la última cena, cuando Jesús le delegó para que fuera y preparara la cena, Jesús viene y en un momento se amarra una toalla, coge la jarra y viene y les dice a los discípulos que les va a lavar los pies, como era una costumbre de los judíos, y que como el dueño de la casa no estaba, pues los discípulos lo habrían podido hacer, pero nadie lo hizo. Entonces Jesús en su humildad viene y dice, muchachos, yo voy a cumplir el rito, les voy a lavar los pies. ¿Y qué reacción toma Pedro impulsivamente? ¡Ah, Señor! Usted a mí no me va a lavar los pies, ni de riesgos. No, Señor, no me lava los pies. ¿Y qué le dice Jesús? Si no te dejas lavar los pies, no tienes ni arte ni parte conmigo. Viene de una y como que lo frena. Hey, Pedro, hasta aquí te están yendo pues los impulsos. Es tiempo de que madures. Es tiempo de que vayas cambiando. Es tiempo de, pues, de que reconozcas que tenés que tenés que dejarte moldear, ¿cierto? Y entonces también viene, y ese carácter fuerte de Pedro se refleja en Mateo 16, y les invito a que busquemos ahí Mateo 16, versículo 22, cuando el mismo Pedro viene y reconviene a Jesús de su muerte, ¿cierto? Versículos antes de haberle reconocido como el Dios viviente. Y entonces ahí en el versículo 22 del capítulo 16 viene y dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y viene y después de haber reconocido que Jesús era el Hijo del Dios viviente, viene y le reconviene, Señor, pero ¿cómo te vas a dejar matar? ¿Pero cómo te vas a morir? ¿Pero cómo me estás diciendo que vas a padecer? Pero no lo permitas por nada de eso, Señor. Otro emocionalismo que está viviendo Pedro, y Jesús viene y de una lo para. ¿Y qué le viene y le dice? Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y entonces ya como que estaba él enamorado de Jesús y Jesús viene por segunda vez y ¿qué hace? Lo corrige. Hey, Pedro, ¿qué pasa pues? Ya no había reconocido unos versículos antes, unos minuticos antes, que yo era el Hijo del Dios viviente. Y ahora vienes y me dices que no, que por Dios, que quite de mí el padecimiento, que no. No, me está haciendo piedra de tropiezo, porque no estás poniendo tu mirada en las cosas de Dios, del que te las está revelando, sino que ya estás poniendo la mirada en tu humanidad, en tu emocionalismo. Tienes que asentar los pies a la tierra, Pedro. ¿Y a cuánto no nos ha pasado así? ¿A cuánto no nos ha pasado que Dios viene y nos dice, hey, muchachos,
Es hora de comportarse en como ustedes se tienen que comportar. Es hora de que ustedes estén entre el mundo, porque no los puedo sacar todavía. Pero compórtense como cristianos. ¡Ey, es hora! Es hora de que dejen de estar mirando tanto humanismo y viendo más, comportándose más como personas que no son de aquí. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Déjenle ese comportamiento a los niños espirituales. Ya es tiempo de que ustedes se vayan comportando como personas un poquito más maduras, como personas que van poniendo la mira en las cosas de Dios, no en las cosas de la tierra. Pero también Pedro sigue siendo reconvenido por Jesús y yo les invito que vayamos un poquito más adelante a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿cómo no la debe beber? Otra vez viene y lo regaña. Viene y cuando vienen a arrestar a Jesús, Pedro tenía una espada y dijo: aquí no se van a llevar al maestro, aquí somos muchos para defenderlo, y ¡pum!, le corta la oreja al siervo del sacerdote. ¿Y qué viene y hace Jesús? Viene y regaña a Pedro. Le dice: Pedro, ¿qué hubo pues? ¿Ya no estabas preparado? ¿Qué pasa con esos impulsos tuyos? ¿Ya no estás suficientemente grandecito como para estar con esas niñerías? ¿No ves que esta es una prueba que el Padre me está mandando? ¿Cómo yo no la voy a pasar? Y ahí viene y otra vez reconviene a Pedro. Y yo me imagino a Pedro en su temperamento. Yo a veces pienso cómo reaccionaría yo. Yo diría: ay, pero porque el maestro uno lo va a defender y él no se quiere dejar. ¡Ay! Entonces que se lo lleven y lo maten. Pues yo en mi emocionalismo también pensaría de pronto así. No sé ustedes cómo pensarían. Póngase en este momento en los pies de Pedro, queriendo defender al maestro y al maestro regañándolo. Entonces uno dice: no, que se lo coma el chucho, entonces, que se lo lleven, entonces, pues, uno aquí con una armita y con ganas de defenderlo, y él nada, él no se deja. Me imagino a Pedro ahí pues como regañado en ese momento, y entonces, pero él no se queda así, muchos otros acontecimientos le pasaron. Por ejemplo, en Mateo 26 dice, Mateo capítulo 26, versículo 33, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Señor, así todo el mundo se escandalice y te lleven allá delante el que te tengan que llamar, y todo el mundo te niegue, yo nunca me voy a avergonzar de ti, Señor. Y Jesús le dice: ay, Pedro, no ha pasado tu emocionalismo todavía, Pedro. Te aseguro que no ha cantado el gallo 3 veces y tú ya me has negado. Señor, ¿cómo se le ocurre? Hasta la muerte, Señor. Ah, bueno, Pedro. Y vamos por un momentico al versículo 70, más de ese mismo capítulo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y en el 72 dice: pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Y por último después dice, también en el 71, saliendo a la puerta le vio otra vez y dijo a los que estaban allí: también estaba él con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento: y no lo conozco. Bueno, ahí en el 71, 72 y 73 él niega a Jesús rotundamente: no lo conozco, y hasta juró: ah, yo no lo conozco. Y unos momenticos antes había dicho: hasta la muerte, Señor, así todo el mundo se avergüenza de ti, yo nunca jamás lo voy a hacer. No somos como muy conocidos y no nos identificamos mucho con ese Pedro. Cuando cantamos aquí: desde el vientre y hasta las canas te adoraré, y por ahí las 2 o 3 semanas no vuelvo a la iglesia. Pues yo lo digo porque yo soy así, no lo digo por ustedes. Pero aquí a la otra semana
por siempre y para siempre, oh Dios, y yo no hay que. Y tienen un problema. ¡Ah! Esos pastores. Yo no vuelvo por allá. Es que yo no estoy mal con Dios. Yo lo que estoy es enojado con los pastores. Yo no vuelvo por allá. Pero yo estoy muy bien con Dios. Mentiras. Mentiras. Porque no solamente con los pastores. Si estamos enojados en la iglesia con cualquier otro hermano, estamos mal. Con Dios directamente. Porque es que todos somos un reflejo de Dios. O sea que si yo estoy mal con alguno de ustedes aquí, yo estoy mal con. No puedo decir que estoy muy bien con Dios. No puedo decir me siento completa con Dios. No, estoy muy bien. No, estoy mal. Entonces, ¿cuántas veces la impulsividad no es solamente de Pedro? ¿No? A uno le mencionan Pedro y yo me río. Ay, ese Pedro como era impulsivo. Ay, ese Pedro que como era emocionalista. Pero uno se va viendo y uno también ha sufrido de ese mismo emocionalismo. El mismo Pedro también ahí. Y entonces en este momento, con todas esas regaños que le habían metido ya a Pedro, yo empecé a pensar, no, ya Pedro perdió puntos con el maestro. No, ya Pedro poquito más lo retiran de ser discípulo. A Pedro poquito más lo bajan del ministerio. Si Jesús fuera el pastor, ya no lo había vuelto a dejar predicar. Ya lo había sacado de clases y lo tenía sentado en la silla. ¿Cierto? Yo empecé a pensar eso y no. El Pedro ya perdió todos los puntos aquí con el maestro. Pero también empecé a ver cómo Jesús no desistió de seguir formando a ese gran discípulo, a ese gran Pedro. Y cómo Jesús no desistió de, no se le olvidó que le había dicho que él era una roca. Lo que pasó es que en ese momento no le había dicho, eres una roca en formación, Pedro. Le dijo que era una roca y le cambió su nombre, pero Jesús no desistió de seguir formándolo, a pesar de que Pedro ya lo había embarrado muchísimas veces. A pesar de que para nosotros, Pedro, no, Pedrito, ya te tienes que quedar sentado. No, Pedrito, ya es mejor que te vayas de la iglesia, ya estás en el mundo, Pedrito. ¿Negaste a Jesús? No, Pedro, no tienes oportunidad ya. Y el maestro ya lo mataron y usted lo negó y ni siquiera tuvo tiempo de pedirle perdón. No, Pedro, ya. Y como ellos ni siquiera pensaron por un momento que el maestro iba a volver a resucitar. Ay, no, ya no le pedí perdón, ya. Se quedó así. De pronto algún día, cuando Pedro se muera, tiene la oportunidad de pedirle perdón a Jesús. Porque eso es lo que piensan las personas algún día. Cuando nos muramos nos vamos a encontrar que con los familiares, no. Algún día Pedro y Jesús iban a encontrar allá en el cielo. Y entonces ya Pedro iba a tener tiempo de pedirle perdón. Y resulta y sucede que las cosas no fueron así. Porque Jesús no desistió. Él tenía pendiente una gran restauración con Pedro. Y eso fue lo que a mí me alegró mucho. Les invito a que vayan a Juan capítulo 21. Y en Juan capítulo 21, versículo 15. Versículo 15 no, versículo 17. Con razón yo ya no lo encontraba. Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Entonces aquí vemos que en el capítulo 21, como que Jesús viene y se les aparece a sus discípulos. Los discípulos están pescando, Pedro está como muy triste, volvió a su oficio, que él era un pescador, y estaban pescando cuando Jesús viene y se les aparece y le dice Juan, Pedro, ese no es como Jesús. Y Pedro como que en esa impulsividad dijo, Jesús, tengo una oportunidad. Se tiró al mar, porque dice que estaba sin ropa, él como que se compuso y ¡pum! Se tiró. Dicen que estaban a unos 90 metros de la playa y se viene en carrera a mirar a ver si era el maestro. Cuando llega, claro, efectivamente era el maestro y ahí se encuentra con una escena que Jesús tenía precisamente preparada para esa gran restauración que tenía con Pedro. Y en esa escena, él viene y le pregunta en el versículo 15 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Y le pregunta 3 veces, las mismas 3 veces con los que habían terminado, de que Jesús le había dicho, me vas a negar 3 veces, y con esa tristeza con que se había quedado Pedro en su corazón, y Jesús viene, y mientras estaban ahí como que en la comida y en todo el agasajo de que sí, es Jesús y la alegría y todo,
Jesús viene y aprovecha y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y entonces Pedro le dice ahí, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús viene y le dice, apacienta mis corderos. Y yo me quedé pensando, ¿por qué le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas? Son tres cosas así como diferentes, ¿cierto? Y yo me quedé pensando, ¿por qué le dice primero a Pedro que apaciente los corderos? Entonces, ¿quiénes son los corderos? Y los corderos es una cría de oveja menor de 1 año, es un cordero. Y Jesús lo primero que viene le dice a Pedro, cuando Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero miren que ahí cambió el emocionalismo. Ya Pedro no tiene tanto emocionalismo, Pedro ya tiene miedo de volver a embarrar. Pedro ya aprendió. Si hubiera sido otro tiempo de Pedro, ¿cómo le hubiera dicho? Sí, Señor, hasta la muerte, y así nadie más te ame, yo te amo hasta la muerte, Señor. No, Pedro ya calmadito le dice, sí, Señor, y hasta el término ahí de amar cambia. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces Jesús viene y le dice, Pedro, apacienta mis corderos, dale de comer a mis corderos pequeños. Estás cambiando, Pedrito. Empieza otra vez de cero. Empieza, apacienta a los pequeñitos. Ven y dale de comer a los corderitos pequeñitos. Y después viene Jesús y le pregunta la segunda vez, volviéndole a decir la segunda vez, le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y viene y le dice, pastorea mis ovejas. Y ahí cuida, gobierna, dirige las ovejas. Pedro, qué bien. Ya sé que estás preparado para que vengas y diriges, para que vengas y gobiernes, para que vengas y no solamente les des comidita a las ovejas, sino para que también las cuides, las gobiernes, señorees sobre ellas. Le está entregando mayor responsabilidad, porque está viendo que Pedro ya no es tan emocionalista, porque está viendo que ese proceso que llevaba con Pedro está dando resultado. Y la tercera vez viene y le dice, luego le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y ese apacienta mis ovejas es, dales de comer a mis ovejas. Ya tú sabes cuáles son las ovejitas que están de tomar leche, pero también ya puedes entender cuáles son las ovejitas a las que están de darles más alimento sólido, pero también sabes que al otro lado están los pastos verdes, pero que en la mitad está el lobo y se puede robar las ovejitas, pero ya tú eres tan maduro, Pedro, que las puedes pasar. Ya adquiriste responsabilidad, ya me puedo quedar tranquilo y delegarte. Ya puedo delegarte. Ya hay una restauración. Y ya viene y hay como que esa restauración, y ahí se ve como va Jesús delegándole y entregándole más a Pedro, y se ve efectivamente cómo Pedro se convierte en esa roca que Jesús le dijo al principio. Y efectivamente el día de Pentecostés, cuando Pedro estaba totalmente restaurado, ¿qué pasa? Viene y ahí en Hechos capítulo 2, Pedro es el predicador del día. Y cuando Pedro viene y se para y predica con esa autoridad, ahí sí no fue con el emocionalismo. No, y yo pienso que Jesús era el mejor y que Jesús sí era el Mesías. No, él empieza, y en esa predicación, si ustedes la leen, empieza a hablar pura palabra. Cero emocionalismo de hombres. Un Pedro totalmente restaurado y renovado, con el conocimiento y los pies bien asentados. Es que a estas personas hay que mostrarles es a Jesús. Es que Jesús es el que renueva, es que Jesús es el que restaura. No es ningún hombre, no es ninguna iglesia, no es ninguna religión. Es el Jesús que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y vaya sorpresa, ese día se convirtieron como 3,000 personas, dice ahí. Y entonces empezamos a ver los avances y el crecimiento de Pedro. Pero ahí en Hechos capítulo 4, él viene también y predica delante del Sanedrín, personas muy importantes, personas supuestamente de mucha letra, personas de mucho estudio. Y recordemos que Pedro no tenía ningún estudio.
era un pescador. Y yo dijera que era hasta un pescador áspero e imprudente para hablar. De poca palabra. O sea, de muchas palabras y bla, 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 pero poquito adornadas, porque el hombre no tenía mucho estudio. Entonces, ¿cómo podría hablar un pescador normalito sin mucho estudio? Y viene y no le dio miedo venir a presentar al Dios, al Jesús, que lo había moldeado a él, delante de todas estas personas en el Sanedrín. No le dio pena venir a presentar a Dios. Como conclusión, ¿qué puedo yo concluir en este momento de Pedro? ¿Y qué puedo aprender acerca de Pedro? De que Jesús le venció el miedo a Pedro, venció los temores, en medio de estar formando su carácter. Él también lo puede hacer con usted y conmigo. Es más, lo está haciendo. Está venciendo nuestros temores, está venciendo nuestros miedos, pero también en medio de eso está formando nuestro carácter. Lo está puliendo esas rocas que somos cada uno de nosotros, también como simientes de la iglesia de Cristo. También aprendo de que Jesús perdona y de que después de esa negación tan terrible que Pedro hizo con Jesús, Él lo restaura. ¿De qué manera tan bonita? Pero no para que se quede sentado, sino para que sirva, para que hable con denuedo y con seguridad. Jesús llevó a vivir todo ese montón de cosas que Pedro tuvo que vivir para que sirviera, para que tuviera la autoridad, para que tuviera algo vivencial y hablara de ese Jesús con ese denuedo y con esa alegría. Pero Jesús también aprendo de que nos ve como Él quiere que seamos. Pedro era un pescador áspero e imprudente, como les dije ahorita. Pero Jesús, ¿cómo lo ve? Lo ve como una roca firme. Y la pregunta para ir terminando es: ¿cómo creen ustedes que Jesús nos ve a cada uno de nosotros? ¿Cómo creen que Jesús nos ve a cada uno de nosotros? Yo les quiero contar que yo me veía como una persona incapaz de hacer cualquier cosa, como una persona que creía que no era capaz de ganarse la vida porque era incapaz, era pobrecita, era inservible, era una mantenida. Pero créanme que hace un tiempito me di cuenta que Dios me veía como la niña de sus ojos. Dios nos ve como Él nos quiere ver y así nos trata. Así nosotros no lo veamos. Así nosotros no nos veamos. Dios nos ve como grandes personas. Dios veía a Pedro como una roca, mientras él se veía como un pescador que no tenía estudios, que iba a predicar y se iban a convertir todo ese montón de personas. Y fuera de eso, de ahí para arriba, todo lo que él hace, porque si me quedo hablando aquí de Pedro toda la noche, nos quedamos hablando de él y de todas sus hazañas. Pero eso aprendo de Jesús esta noche. También aprendo de que estar con Jesús hace la diferencia. Ese hombre sin letras, pero que estuvo con Jesús, y cuando vino a hablar en el Sanedrín, toda la gente decía: pero ¿quién es este? Que no tiene palabra, que no tiene nada. Pero él andaba con Jesús. Estar con Jesús nos cambia la vida. Estar con Jesús nos marca la diferencia entre ese antes y ese después. Nosotros a veces creemos que la gente no nos respeta, pero cuando nosotros somos unos cristianos de testimonio, la gente nos respeta. ¿Por qué? Porque somos de Jesús, porque le pertenecemos a Cristo. Y ese es un valor que nosotros debemos de tener delante de la presencia de Dios. Él nos ama y Él nos ve como grandes personas. Y nosotros también tenemos la oportunidad hoy de reconocerle que hemos actuado bajo impulsos y que hemos defraudado muchas veces al Maestro, pero que Él nos está viendo como grandes personas, como grandes vasijas que pueden ser usadas en sus manos. Y la verdad, yo quiero terminar pidiéndoles a ustedes que en este momento puedan tener la oportunidad de venir y decirle al Señor: Señor, te hemos fallado. Señor, ¿cuántas veces nos hemos dejado llevar por un montón de emocionalismos y nos hemos retrasado en el proceso que tienes con nosotros? Pero sabemos que nos ves como grandes personas y que vamos en ese proceso de formación así como Pedro. Y yo quiero invitar a los pastores a que en esta noche me ayuden a orar por cada una de las personas que se quieran parar y que quieran reconocer que han fallado, pero que Dios nos quiere restaurar hoy. Una gran restauración, así como restauró a Pedro.
esa gran restauración que Jesús nos ha prometido desde el principio y que quizás nosotros la hemos retrasado por diferentes cosas. Así de que si usted está dispuesto en este momento a reconocer que ha fallado delante de Dios, a reconocer que ha tomado decisiones impulsivas, a reconocer que el maestro le está reconviniendo en esta noche y le está diciendo es hora de que des un paso más. Dile al Señor: Señor, cuánto siento haberte fallado, pero hoy sin emoción ni sin nada, Señor, quiero venir nuevamente delante de ti. Tu rostro quiero ver, a tu lado hoy volver, siempre en mi mente estarás tú. Hable ahí con el Señor y de entre cuentas en esta noche con Él. Y como empezábamos al inicio, dígale: Señor, yo no quiero vivir más una religión, quiero vivir esa relación contigo. Mi vida